Grabar. Bueno, bienvenidos de nuevo. Vamos a adelantar pues la culminación de nuestro tema sobre los lípidos. ¿Listo? Aclarar que esta molécula que tenemos acá representada es el colesterol, que el colesterol se caracteriza pues porque acá tiene este grupo hidroxilo que hace que tenga, digamos, una pequeña diferencia en la solubilidad ahí en esa posición, lo cual contribuye a que se acomode en la bicapa lipídica de la membrana. Y entonces eso es algo que contribuye a que la membrana mantenga esas características físicas que posee en el ambiente cambiante, ¿no? Que puede cambiar pues en términos de temperatura o cosas así. Habíamos dicho entonces que la membrana plasmática como tal estaba conformada por 50% de lípidos y 50% de proteínas. Ahora, entonces, 50% de lípidos y 50% de proteínas. Esas proteínas pueden ser de dos tipos, ¿sí? Vamos a ver el orden en el que veníamos. Entonces, si nosotros vemos a las proteínas, digamos, acá en este dibujo, vamos a recuperar los fosfatos así vacíos. Entonces, si nosotros fuéramos a dibujar las proteínas, que las proteínas entrarían en este dibujo con verde, entonces veríamos más o menos que son algo como esto. Una cosa que se encuentra acá afuera, que atraviesa la membrana con una doble hélice, con una hélice, con una alfa hélice de aminoácidos, y acá al otro lado tiene otra cuestión, ¿sí? Esa es una posibilidad. Hay la otra posibilidad y es que se encuentren esas proteínas acá en la parte externa, unidas con los lípidos de un lado de la membrana por alguna característica, como por ejemplo un enlace covalente con algún tipo de cadena R que se encuentra ahí o algo así, y lo mismo puede pasar ahí adentro. Entonces, ¿para qué están esas proteínas ahí? ¿Sí? ¿Y cómo están esas proteínas ahí? Hablemos primero de cómo se encuentran esas proteínas. Ellas se encuentran ahí bajo una modalidad que se llama el mosaico fluido. El mosaico fluido consiste básicamente en que así como cada uno de estos fosfatos podía viajar por toda la membrana, estas proteínas también, ¿sí? Esas proteínas pueden desplazarse así encima de la membrana y todo eso, y tienen ese movimiento de traslación, y eso es el modelo de mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson en 1972. Listo. Ese es el modelo de mosaico fluido de ellos. Entonces, eso lleva a que estas dos proteínas sean conocidas como proteínas periféricas, que son estas de acá, proteínas periféricas, o proteínas transmembranales. ¿Y para qué sirven esas proteínas transmembranales? Tienen diferentes funciones, como por ejemplo, señalización. O sea, cuando supongamos que esta célula de acá percibe una hormona, digamos es una célula del testículo, ¿sí? Y esta célula del testículo percibe una señal de la hormona del crecimiento. Y esa señal de la hormona del crecimiento le dice al testículo, este es el momento de empezar a producir testosterona, llegó la pubertad. Entonces, esa señal de que manda la hormona de crecimiento que va viajando así por el cuerpo, pues llega contra un receptor de membrana que se encuentra en la célula del testículo. Y ese receptor de membrana activa otra serie de procesos que ocurren dentro de la célula para que el testículo o la célula empiece a hacer lo que le dijeron que hiciera. Supongamos, por ejemplo, en el caso de la visión, la longitud de onda del fotón que va viajando hace que
la colisión del fotón contra una proteína pues tenga ciertas características. Y dependiendo de esas características se activa otro proceso que hace que nosotros podamos percibir un color en la señalización. Pero otra de esas cosas muy importantes que hacen las proteínas de membrana es que forman canales, ¿sí? Forman canales a través de la membrana, ¿sí? Vamos a dibujarlo por acá para que quede bien claro. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos una membrana con los fosfatos y con las cadenas R hacia el centro. Y acá tenemos entonces una proteína. ¿Para qué puede servir esa proteína? Eso sirve en general para el siguiente tema del que vamos a hablar acá, ya para terminar, que es el transporte. Entonces, el transporte va a ser de diferentes formas dependiendo de lo que se quiera transportar. Si nosotros queremos transportar, por ejemplo, cosas como oxígeno, dióxido de carbono o, digamos, glicerol, incluso agua, son moléculas que son bastante pequeñas y que por las características químicas que tienen pueden atravesar la membrana. Listo, la atraviesan sin necesidad de ningún transportador, simplemente pasan como usted traspasar una pared como si fuera Gasparín. Eso es lo que hacen básicamente. Eso es el primer tipo de transporte que se llama difusión pasiva. Listo. En la difusión pasiva, las moléculas simplemente atraviesan la membrana, o sea, atraviesan literalmente como un fantasma atravesando una pared y llegan al otro lado, y lo que las mueve es el gradiente de concentración. Entonces, la fuerza que las empuja en este caso es la concentración, que en un lado hay mucho y que en el otro lado hay poquito. Es básicamente lo que las moviliza de un lado hacia otro para que atraviesen la membrana. El siguiente tipo de transporte ya es para otro tipo de moléculas que son de pronto más grandes o que están cargadas, como por ejemplo los iones o cosas como por ejemplo la glucosa o los aminoácidos. ¿Listo? Para que eso atraviese la membrana, pues entonces ya vamos a necesitar una molécula que facilite eso y que nos abra un tubo a través de la membrana por el cual eso pueda pasar. Y ese algo que permite esa situación, pues son las proteínas transportadoras. Entonces ahí vamos a tener la difusión facilitada. En esta difusión facilitada, las proteínas tienen que atravesar por canales dentro de la membrana por sus características químicas. Pero la cuestión es que esto también ocurre a favor del gradiente de concentración. O sea, las moléculas se mueven desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas y eso no necesita energía. Pero la cuestión es que la célula está llena de nutrientes. Imagínense, por ejemplo, una bacteria que vive en la mitad del océano. Allá no hay nutrientes. Entonces eso significa que en general la concentración de cosas que necesita la célula va a ser mucho más alta dentro de la célula que fuera de ella. Por eso, según esto, entonces lo que pasaría es que las cosas, los nutrientes, empiezan a salir del interior de la célula hacia afuera. Entonces, ¿cómo se revierte esa situación o cómo se hace que una cosa que está en un ambiente de bajos nutrientes empiece a acumular una cantidad de nutrientes en contra del gradiente de concentración? Eso se logra con el transporte activo.
En el transporte activo, entonces tenemos a esta proteína de acá, que es un canal transportador, ¿cierto? Normalmente dejaría simplemente pasar las cosas dependiendo de su tamaño, a favor del gradiente de concentración. Ahora, esta de acá va a tener otras proteínas asociadas acá abajo. Esas proteínas las vamos a llamar hidrolasas de ATP. Esas hidrolasas de ATP, entonces lo que hacen es que toman a esta molécula que se llama ATP, de la cual hablaremos en un futuro muy extensamente, y la rompen con agua, la hidrolizan. Y cuando la hidrolizan, eso genera una mini explosión. Que esa mini explosión entonces genera una energía como cuando la gasolina se quema en un motor. Supongamos es una analogía, digamos, similar. Esa liberación de energía entonces es utilizada por esta proteína. Esa liberación de energía hace primero que este ATP se convierta en ADP, sale un fosfato más el fosfato que salió. ¿Listo? Y eso genera entonces una energía que hace que esta proteína de acá capture a aquella cosa que quiere introducir dentro de la célula y la lleve hacia el interior de esta. ¿Listo? Y entonces ese es un tipo de transporte que, como ocurre en contra del gradiente de concentración, pues entonces es conocido como transporte activo que requiere energía. Entonces esos eran los temas de hoy, que incluían los lípidos, una breve introducción, membrana, constituida por fosfolípidos y con proteínas en mosaico fluido, y la función de esta, que es la función de transporte. Ahora sí, empecemos con las preguntas. Muchas gracias a los espectadores. Terminamos el video y continuamos ya respondiendo solo preguntas del público que tenemos en vivo. Chao.